con el otro gran tomo que tenemos en la Biblia, que es la Nueva Alianza. Con Adri estuvimos hablando cómo encararla, cómo nos repartíamos también los temas, y por supuesto que naturalmente, como está estructurada la Biblia, tendríamos que comenzar con los evangelios, ¿no? Porque es supuestamente la historia del primero, del principal, de quien después surgió todo. Pero esa historia tiene un motivo de por qué se cuenta así. Así que no vamos a comenzar por los evangelios, vamos a comenzar por otro lado. No vamos a comenzar por el final, pero sí justamente por el principio cronológico, ¿no? El principio histórico. Les voy a ir compartiendo un PowerPoint para que nos vaya guiando. Igualmente después hay un texto más largo sobre todo esto, donde tiene más citas para ponerlos al tanto, para ir explicando la situación. Compartir acá. Pero bueno, la misma dinámica de siempre. Cualquier cosa me paran, me preguntan, o si quieren agregar algo, sumar algo de que ustedes ya saben, por supuesto que está. Acá sabemos que es más un café bíblico, un café comentado sobre la Biblia, y no necesariamente se tienen que callar. Bien. Bueno, vamos a suponer que somos cristianos. Nos encontramos, bueno, somos cristianos, por supuesto, pero vamos a ser cristianos del año 30, más o menos. Somos cristianos del año 30, escuchamos, más o menos, escuchamos y conocimos a un Jesús de Nazaret que predicaba el reino, que sanaba enfermos, que exorcizaba endemoniados, lo que en aquel entonces por endemoniado se consideraba las enfermedades que no tenían una prueba empírica, ¿no? Pero de golpe a porrazo, este líder, este maestro, este profeta, este predicador, empieza a decir cosas que molestan a algunos y lo terminan matando. Y nos quedamos nosotros. Así, sin Jesús. Juanchi, después, sí. Juanchi se cortó, repetí esa última partecita porque se cortó. Dale. Quedaste congelado. Está bien, está bien. Para que ahí arreglo la situación, a ver si. Bueno, ahí se me escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces Sí. a este maestro, este profeta que seguíamos, que hacía cosas tan lindas, decía cosas tan lindas, empieza a molestar a cierto sector social, político y religioso, y lo mandan a matar. Bien, nos quedamos nosotros, discípulos de él, sin saber qué hacer, sin esa persona para seguir, sin ese maestro para que nos siga enseñando, nos siga motivando a crecer como esa mínima comunidad que estábamos haciendo, esa pequeña comunidad, y nos quedamos así como, por así decirlo, sin cabeza, sin líder. ¿Qué hacemos? Pregunto para que hablen. Nos juntamos. Bien, nos juntamos. ¿Qué más? Nos mantenemos ahí hasta que... Repasamos todo lo que escuchamos del maestro. Bien. Recordamos. Bien. Hacemos memoria. Bien, hacemos memoria. Nos seguimos congregando en grupo. O sea que, bien, el que hayan matado a la cabeza no quiere decir que nos tengamos que dispersar y que todo se disuelva, ¿no? Bien, nos juntamos en grupo, ¿no? En comunidad, hacemos memoria. ¿Qué más? Vamos capitalizando para ver el futuro. Bien, esa vamos memoria, pensando, capitalizamos. bien, proyectando un futuro. ¿Y cómo lo hacemos eso?
si estamos en solamente la comunidad que conoció a Jesús. En principio, fortaleciendo esos vínculos, en principio. Y en la memoria, Bien. fortaleciendo la fe, en esa memoria, en la práctica de esa memoria, justamente, estoy pensando eucarísticamente, ¿no? Ujú. Y bueno, y a partir de ahí, acrecentar, dejar que la fe se vaya cimentando y acrecentando para ver por dónde sopla el espíritu. Bien. Ah, bien. Ahí está, bien, perfecto. ¿Y dónde le gustaría soplar el espíritu? Porque hasta ahora estamos medio herméticos. O sea, del cenáculo no salimos. Claro. Si sopla el Eh, espíritu, Se puede decir leyendo un poco la antigua alianza, ujú, la sí, primera alianza. sí, por supuesto, se puede interpretar todo el actuar de Jesús, todas las palabras, todas sus enseñanzas a partir de la antigua alianza. Perfecto. Pero ¿qué más? O sea, seguimos así, nos quedamos como grupo, vamos creciendo en edad, pero no hay crecimiento en cantidad, ponele, ¿no? Y nos vamos y Ujú. comienzan a caminar, no me sale la palabra, la expansión, digamos. Bien. La evangelización, la predicación, Eso. perfecto. Bien, muy bien. Listo. Ahí, Contagiar. perfecto. Ahí entró el Espíritu y nos sacó del cenáculo. Ahí ya tenemos nuestro Pentecostés, podríamos decirlo, ¿no? Bien, perfecto. Teniendo este mensaje tan lindo de Jesús, este tesoro tan rico, ¿cómo guardarlo adentro, no? ¿Cómo poder contenerlo entre estos huesos y esta carne y que no te den ganas de sacarlo afuera y contarlo? Bien, eso es lo que estuvieron haciendo los apóstoles después de lo que nosotros vemos como la resurrección de Jesús, ¿no? La resurrección de Jesús fue para ellos un cambio tan grande dentro, fue un entender tantas cosas, podríamos decir, caídas de fichas, que les dio ese impulso, que después lo van a nombrar ellos, lo van a contar como esta venida del Espíritu Santo que les dio ese fuego apasionado para salir, que les sacó el miedo, les voló el miedo a que tuvieran la misma suerte del maestro y a salir a predicar, a contar esto lindo, pase lo que pase. Muy bien, así comienza la iglesia cristiana después de este encuentro con el maestro, ¿no? Y este ventilar del Espíritu Santo. Bien, entonces, año 30, los discípulos de Jesús, los apóstoles, mantienen su memoria viva en comunidad, lo interpretan a través de la primera alianza, como ustedes dicen, y también lo expanden. Y empiezan a contar cosas. Está bien, este es de la carta de Corintios, esta cita, una carta de Pablo, que todavía no hay un Pablo, pero que va mostrando esto. Incluso en el libro de los Hechos, que no me corresponde verlo, Pedro lo va a decir, Juan lo va a decir, lo van a repetir, esto de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día de acuerdo a las Escrituras, y que obviamente después de esta resurrección se le aparece a Pedro y a los 12. Bien, esto es lo que se conoce como el querigma, el primer mensaje, el primer anuncio. Así se comienza. Esto es evangelio, esta es la buena noticia. Que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, según las Escrituras, y bueno, y en esa resurrección también nos lleva a todos nosotros, por la redención nuestra y la salvación nuestra, ¿no? El querigma, este primer mensaje, se va adaptando
al auditorio que tenía cada discípulo, cada apóstol, ¿sí? Algunos hasta le dicen que no solo la muerte fue por nuestra salvación, sino que también la resurrección fue por nuestra salvación. Es como que el mensaje se va adaptando, ¿sí? Bien, entonces empiezan a evangelizar, a contar esta buena noticia de Jesús, que vino para encontrarse con la humanidad, y esto es lo que se llama tradición oral. Todos los que estuvieron con Jesús, los testigos oculares, ¿no? Los que lo escucharon, lo vieron y lo tocaron y compartieron la comida con él, empiezan a contar todo esto, lo que se conoce como tradición oral, empiezan a evangelizar, a contar esta buena noticia. Las personas empiezan a querer seguirlos, a querer aprender más de ese Jesús de Nazaret, y es lo que empezamos a ver la primera generación de cristianos, ¿sí? Estos testigos oculares, que más o menos están entre el 30 y el 70 después de Cristo, o en nuestra era. Se forman comunidades donde oyen el testimonio de los 12, alguna enseñanza de Jesús que recuerdan, alguna acción para sanar a algún enfermo que recuerdan, alguna parábola también que cuente. Utilizan el bautismo en el nombre de Jesús para empezar a incluir a estas nuevas personas a estas comunidades, empiezan a compartir el pan, como lo hicieron una vez con Jesús, o varias veces, no una vez con Jesús, ya empiezan a congregarse en memoria suya, ¿no? A tener esta cena del Señor y a practicar también la solidaridad espiritual y material, esta caridad que el Maestro les enseñó, obviamente reproducirlo, duplicarlo. Bien, pero, seguían siendo judíos, seguían teniendo vinculación con la ley de Moisés, seguían leyendo la primera alianza y seguían asistiendo al templo para sus oraciones. Todos estos primeros tiempos los pueden leer en los Hechos de los Apóstoles. Yo no voy a profundizarlo porque no me corresponde, pero un poco esta dinámica que yo les estoy contando, estos primeros pasitos de la iglesia primitiva, están dentro de los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, seguían asistiendo al templo, creían en Jesús, pero todavía no se denominaban cristianos, no había mucha diferencia. Pero bueno, este mensaje lo promovían, lo predicaban en 3 ambientes distintos. El ambiente judeo-palestinense, o sea, para los judíos dentro de Palestina, para los judíos helenistas, que son los que estaban en la diáspora, ¿sí? En los que estaban en otras comunidades judías en Asia Menor, en Egipto, en Etiopía, en Roma, en otros lugares del Imperio Romano, y también en el ambiente pagano o gentil. Todavía como que para esto no se animaban mucho. Ellos iban primero a los judíos, ¿sí? Todavía era como que para el pagano o gentil no había mucha dinámica o mucha motivación, ¿no? Como que se basaban en esto de que como el judío era el pueblo elegido por Dios, había que ir primero a ellos, ¿no? Bueno, dentro de esta predicación de un Jesús resucitado, de un Jesús que había sido asesinado por los sumos sacerdotes y los ancianos y el Sanedrín, empieza también a molestar a cierta gente, al mismo sector que Jesús molestaba, y los judíos empiezan a perseguir a estos primeros cristianos, a estos apóstoles. Y ahí aparece el querido Saulo, que más o menos, esto es aproximado, no es que es la fecha exacta, más o menos en el 37 es donde tiene su encuentro con Jesús, como se va nombrando en distintas partes, como él lo cuenta, él mismo lo cuenta, por ejemplo, en la carta de los Gálatas, pero bueno, toma esta actitud de perseguir, a empezar a promover a
a predicar este Jesús que él conoció, pero por boca de los apóstoles. Acuérdense que él no conoció, no vio a Jesús, ni escuchó a Jesús mismo. Esto es un poco un pantallazo general principal para ir entendiendo lo que viene ahora, ¿sí? Lo que sigue ahora. Hasta acá, ¿fui claro? Bien, estos son los primeros pasos de la iglesia bebé, sin Jesús, sin las manitos de Jesús llevándonos, ¿no? Pero bien, ya aparece un Pablo que tiene un fuego bastante abrasador, bastante motivador e innovador. Y acá es lo que empieza a aparecer la tradición escrita. Seguimos en la primera generación. Los apóstoles siguen predicando, siguen formando comunidades acá, allá, por Palestina, por regiones cercanas a Palestina. Pero empieza la tradición escrita. Y acá vamos a agarrar la Biblia. Y nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 8. ¿Quién quiere leer? ¿Capítulo cómo era? Capítulo 3, versículos 6 al 8. No sé si alguien quiere leer, pero lo tengo. El que tenga, el primero que tenga. Empiezo. Dale, Pero ahora Timoteo. Más fuerte. más cerquita del micrófono, Bien, bien, bien. Ahí se escucha mejor. mejor. Ahí sí, mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, Sí. sí. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Muy Era bien. eso. Perfecto, perfecto. Gracias, Lili. Bueno, no es este fragmento solo, pero es sino toda la carta a los tesalonicenses es hasta ahora, hasta el día de hoy, es el primer escrito cristiano. Estamos leyendo el primer escrito cristiano que aparece más o menos entre el 50 y el 51. Fíjense que ya desde la muerte y resurrección de Jesús pasan 20 años hasta que recién algo se escribe. Bien, y es de la mano de Pablo. Pablo, como más o menos saben o podemos reforzar un poco más, Pablo era un fariseo, era un judío, sí, era un judío nacido en Tarso. Tarso era una ciudad centro cultural, filosófico, muy helenista la ciudad, que eso le posibilitó a Pablo formarse en filosofías, aprender griego, además del hebreo y el arameo, que eran lenguajes de su nación, de su pueblo. Tarso está en lo que actualmente es Turquía, ¿sí? No es una ciudad dentro de Israel, sino que está afuera, pero Pablo, como un judío, tuvo esa formación, además de que se estaba formando, era de la clase de los fariseos, y se estaba formando como para rabino. Él mismo lo dice en algunos fragmentos, en algunas cartas. Tenía una formación bastante fuerte, bastante importante, además de ser, como él se dice, tejedor de tiendas, y además tenía la ciudadanía romana.
¿Qué quiere decir esto? Que tenga la ciudadanía romana es que va a tener ciertos privilegios a la hora de moverse por el imperio. Va a tener mucha más soltura, ¿sí? Además de también otros privilegios como lo vamos a ver más adelante, o se va a ver en algún momento más adelante, que Pablo puede decidir que Roma misma lo juzgue a la hora de su juicio, decir, bueno, yo quiero que me hagan el juicio, pero que me lo hagan en Roma. Ese era un privilegio que le daba la ciudadanía romana, exactamente. Pero bueno, volviendo a la carta de los tesalonicenses, este ser tan capaz que era Pablo, que sirvió mucho para la iglesia, el crecimiento de la iglesia en ese momento, escribe como la primera carta a los tesalonicenses. Fíjense que ahí hay 3 categorías, porque hay cartas que se saben que son de la mano de Pablo, hay cartas que están medio en discusión y hay cartas que definitivamente son muy discutidas, que obviamente podría haber sido escritas por algún discípulo de él, ¿sí? Bien, fíjense, ahí ya tenemos en las auténticas de él, primera de los tesalonicenses, como dijimos en el 50 al 51, y después entre el 55 y 60 aparecen primera y segunda Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos. Ahora voy a explicar por qué algunos están en cursiva u otras en negrita, algunas de las cartas. Entre las discutidas está Segunda Tesalonicenses, que aparece en el mismo año que la otra, Efesios, Colosenses y Filemón, que ahí ya nos vamos ya para el 60-65, y las cartas pastorales, las cartas a Timoteo y a Tito en el 65-70, ¿sí? Bien, fíjense que Filipenses y Filemón están marcados de diferente manera. ¿Por qué? Porque estas son cartas que se llaman las cartas de la cautividad. En uno de los momentos que Pablo estuvo preso, estas son 2 cartas que él escribe en la cárcel. Él era demasiado autosuficiente, no le gustaba mucho ser ayudado, pero bueno, en la cárcel como que cedió un poco y un discípulo de él, una persona llamada Epafrodito, creo que está en la de los Filipenses, sí, en la de los Filipenses está nombrado, es el que lo ayuda, el que lo asiste en la cárcel, lo acompaña y es el que después va repartiendo esas cartas a los Filipenses y después a Filemón. Y Romanos está marcado de otra manera porque la carta de los Romanos va dirigida a una comunidad que él no hace, que él no crea. Pablo era genial predicando y creando comunidades. No es que las creaba y se iba y se desligaba, sino que siempre mantenía una correspondencia con ellas o iba comunicándose a través de personas que lo acompañaban. En el caso de la Carta de los Romanos es una comunidad que él no crea, pero se entera, la conoce, se hace saber sobre ella y le escribe igualmente. Todas las cartas, las cartas todas paulinas, tienen como contenido, así muy básicamente, habla sobre la acción salvadora de Cristo, la justificación por la fe y la nueva creación. No en todas habla de cada una, pero es un tema muy central en la predicación de Pablo. Lo voy a explicar. Cuando habla de acción salvadora de Cristo, obviamente a esto, él siempre va a esto de que Jesús, el querigma, Jesús murió y resucitó por nuestra salvación. Y que eso fue lo que hizo que nos salvara, que nos redimiera, ¿sí? Todo como si fuera de una misma moneda. O sea, no hay solo muerte, no es que nos salvó solo por la muerte y no por la resurrección, no. La muerte nos salvó, pero la resurrección sí. Para él, para Pablo,
como dos caras de una misma moneda, muerte y resurrección son lo que hace que estemos redimidos, ¿no? Que Dios nos redima por medio de él. Por eso, dice que con la justificación por la fe, dice que ya la ley no tiene sentido para nosotros. Obviamente pensemos esto, nosotros como cristianos de esa época venimos de una tradición judía, de una religión judía, donde nos enseñaban que la ley era la única manera de la ley, y cumplir la ley era la manera de mantener intacta la alianza con Dios. Ahora, con Jesús y esta acción salvadora, es como que ya la ley casi no tiene sentido, porque el hombre mismo, la persona misma, no puede salvarse a sí mismo por las obras. Tiene que haber algo más, hay algo más, que es esta acción de Jesús. Entonces, si nosotros creemos que Jesús nos salvó por su muerte y resurrección, esa misma fe es la que nos reúne, nos conecta, nos vuelve a crear esa alianza con Dios, esa alianza que se había roto, ¿sí? ¿Me voy explicando? ¿Va siendo claro? Perfecto. Pero esto no termina acá, porque esa fe que nos vuelve a conectar con Dios no es un listo, ya está, sino que nos hace hombres nuevos. Él va comparando, Pablo va usando muchos fragmentos del Antiguo Testamento y los va resignificando con la acción de Jesús. Y una de ellas, una de las cosas que dice es, por ejemplo, si con Adán entró el pecado a la humanidad, con Jesús, el nuevo Adán, viene la salvación. Y no solamente que Jesús es el nuevo Adán, sino que esa nueva creación nos transforma a todos nosotros. Y no solamente a nosotros como humanidad, sino que la creación toda, tierra y cielo y todo lo que hay en ella, está gritando por esa salvación. No me acuerdo en qué carta, no llegué a buscarlo, no sé si era una de las cartas de él o dónde, si alguno se acuerda y me ayuda, pero decía esto de que la creación gime por salvación, por la salvación. Bien, este es el contenido muy general de la teología que usa Pablo para sus cartas, ¿no? Lo que podemos encontrar más o menos en cada una de sus cartas. Además de que tiene cierta estructura, ahí está, que nos da a entender que es una carta y que, bueno, obviamente él respeta siempre esta estructura con todos, ¿no? Tiene un saludo inicial, una bendición o una acción de gracias, tiene un cuerpo de la carta, a veces cuenta algunas noticias personales y da un saludo final. A veces va muy directo al tema, porque, por ejemplo, los corintios que eran demasiado conflictivos, había veces que en las cartas se pone medio firme, pero no pierde este enfoque, no pierde esta estructura, ¿sí? Pero sí, a veces Pablo se mete de lleno en tal tema para, obviamente, como reorientar o reencauzar el caminar de la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en las comunidades pasaba, de que por ahí aparecía alguna persona que interpretaba las cosas de otra manera o de una manera distinta y empezaban a armarse como partidos, como a pelearse entre ellos, a separarse. Por ejemplo, en la de Corintios se separaban, la comunidad se había separado en un momento porque en la Eucaristía, donde todo sería junto, se dividían entre paganos, los que venían del paganismo y los que venían del judaísmo. Entonces, Pablo un poco como diciendo, pará, no se dividan, la idea es que la Eucaristía los una, que el cuerpo de Cristo los une. En Corintios es donde
Pablo empieza a hablar del cuerpo de Cristo, donde empieza a decir que Cristo es la cabeza y toda la iglesia es un mismo cuerpo, donde hay muchos miembros, hay muchos carismas, pero el carisma más importante es el amor, por sobre todos los demás. Pueden faltar los otros carismas, pero si falta amor, no sirve para nada. Por eso, ahora nos vamos a ir a Primera de Corintios, ya que lo nombré, este himno hermoso que Pablo hizo. Juanjo, Sí, vos preguntabas en qué carta figuraba que la naturaleza entera sufre con dolores de parto. Es el capítulo 8 de Romanos. en Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, Bien, gracias, Lili. por favor. Corintios. Primera de Corintios 13, Ajá. del 1 al 13. Sí. Hola Mary, que la vi entrar, y hola María y Clara, que entran después. ¿Quién quiere leer? 13 del 1. Al 13. Bien. Aunque yo hablara yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Siga. Pensé que era hasta el 3. Hasta El el amor 13. es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Perfecto, gracias Ana. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios? Bien. A los corintios les regaló esta carta, este himno, que bueno, nos quedó, por suerte nos quedó en la Biblia, para seguir leyéndola, para seguir entendiendo lo que es el amor, y decimos que Dios es amor, para entender lo que es Dios también, ¿no? Y que por sobre todo está el amor. Bien. Ahora, Pablo cuenta todas estas cosas, es muy importante para la iglesia primitiva, incluso ayudó muchísimo a lo que sigue en la iglesia, pero nuestra iglesia es muy paulina, sí, por supuesto, y no está para nada mal, pero el mensaje de Pablo era Jesús mismo, cuando el mensaje de Jesús era el reino. A ver, no es para dejar de leer a Pablo, por supuesto que no,
pero es para entender, para conectar todo, para no centrarnos solamente en la persona de Jesús, sino en el mensaje de Jesús. Porque Pablo nos recuerda la fórmula de la cena, de la última cena, la fórmula eucarística, que tomó el pan, lo repartió y todo, pero nunca nombra el lavatorio de los pies. En Pablo no encontramos el sermón de la montaña y las bienaventuranzas. En Pablo no encontramos el Padre Nuestro. En Pablo casi que ni habla del reino de Dios. No habla del Jesús profeta, del Jesús sanador. Habla mucho del Cristo, del ungido, del que muere y resucita para salvarnos. Pero esa parte más humana de Jesús es como que se pierde. Y la iglesia se quedó mucho en eso. ¿Sí? O sea, desde Pablo es como que siguió mucho en eso para empezar a definir si Jesús era verdadero hombre o era verdadero Dios, o las dos cosas, o ninguna de las dos. Pero es como que se había empezado a olvidar las parábolas del reino. Pablo no las nombra las parábolas. Se pierde ese Jesús maestro, ¿no? Ese Jesús mensajero, ese Jesús que caminaba, se ensuciaba las piernas, las patas, tocaba enfermos y enseñaba a rezar y se arrodillaba delante tuyo a lavarte los pies. Ese Jesús, Pablo no lo trae. Para eso hay que leer los evangelios, pero es como que Pablo pierde un poco eso. Pero por supuesto que después Pablo sí, es muy importante y nos da a entender muchas cosas. Pero bueno, es una observación que se puede hacer, ¿sí? La iglesia después se tornó muy paulina. Bien. En esta época, en estas épocas, en estos años, es cuando empieza la persecución de los romanos hacia los cristianos, donde tenemos al famoso Nerón y su incendio de Roma, más o menos en el 68 o antes del 68, que bueno, ahí es como que comienza ya la persecución un poco más sistemática. Hay algunos emperadores romanos que después como que no se fijan en eso, hay otros que la hacen mucho más violenta, pero empieza la persecución. Una recomendación, una película que les voy a pasar para que quieran mirar si quieren, si quieren y gustan y lo pueden hacer, es la película Pablo el Apóstol de Cristo. Está en Netflix, hoy me enteré que está en Netflix hasta el 31 de octubre. Si no, igualmente después por el grupo voy a pasar el link de una página donde pueden ver la película. Es muy linda porque cuenta un poco de los últimos tiempos de Pablo y cómo Lucas lo va visitando para Lucas relatar su evangelio, ¿no? No sé si precisamente para su evangelio, pero sí para ir retomando memorias de Pablo, de sus comunidades y todo. Y es muy interesante porque conociendo un poco esto, hay una parte que, por ejemplo, Lucas le nombra una de las colectas que se hacen para asistir a los cristianos creo que de Jerusalén, que se hacen colectas, una colecta entre las distintas comunidades. Y si se conoce cómo era de complicada la comunidad de Corintio, Lucas dice, hasta los corintios ayudaron en la colecta. Por ahí es un detalle bíblico que si lo tenés ahí afilado, lo tenés en la mente, causa gracia. Te hace acordar un poco a lo que uno puede leer en la Biblia, ¿no? Pero bueno, es un recurso interesante, es una muy linda película que puede ayudar mucho a este contexto que estamos viendo de la primera generación, ¿sí? Bien. Y una carta que se le atribuía a Pablo, pero que no es de Pablo, es la carta a los hebreos.
que hasta incluso no tiene forma de carta, porque no hay un saludo inicial, no hay un saludo final, sino que concluye con un amén. Entonces se podría decir que es una palabra de exhortación. Son palabras de exhortación o homilía. En esa carta se trabaja mucho sobre el Salmo 110 y el capítulo 16 del Levítico. Esto no es necesario que lo anoten, está en el texto que les voy a compartir. Pero bueno, esa carta a los hebreos no se sabe quién es el autor, no se sabe quiénes son los hebreos, porque está nombrada de esa manera, pero no es una palabra que se usaba en esa época. No, o sea, no se sabe si son los judíos helenísticos, lo de la diáspora, los judíos de Palestina, o quiénes. Está así como a los hebreos. Pero bueno, básicamente nos habla de un Jesús, esta carta a los hebreos nos habla de un Jesús que cumple la función de sumo sacerdote. Fuera de los otros sacerdotes que ofrecían sacrificios y todo, y que esos sacrificios, como eran imperfectos, tenían que volver a hacerse, Jesús, como sumo sacerdote, escatológico y celestial, es el mediador definitivo de la alianza. Este sacrificio, que él mismo es el sacrificio, es lo que es definitivo. Ya no hay que buscar más el perdón de Dios, sino que ya está dado a partir de Jesús. Por eso en esta carta se va comparando a Jesús como sumo sacerdote en comparación con los otros que tuvo Israel, ¿sí? Y de acá sale esto de que Jesús compartió con nosotros, con la humanidad, toda nuestra naturaleza, excepto la del pecado. De ahí viene esa frase conocida. Bien, hasta acá. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar que no haya quedado claro? Sin miedo. No, está muy claro. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Por lo menos Faltan 20 diapositivas más. No, mentira. Falta poco. Bien. Ya tocamos las cartas de Pablo, la carta a los hebreos. Y ya nos pasamos a la segunda generación. La segunda generación de cristianos son estos discípulos de los apóstoles que no vieron a Jesús, que no escucharon a Jesús, pero que vienen transmitiendo esto que escucharon de los que sí vieron y escucharon a Jesús. Además, ya para esta época, los apóstoles eran bastante grandecitos, la esperanza de vida era de 40, 45 años, así que no iban a durar mucho más. Entonces es cuando se empiezan a recolectar datos, fragmentos, testimonios de ellos, de los discípulos, de los apóstoles y de las comunidades, de las personas que habían podido estar con Jesús y también que aprendieron de los apóstoles. Ya sea que los apóstoles morían por ancianos o por martirio, iban desapareciendo y la idea era mantener todo esto por escrito, ¿no? Pero bueno, por un lado, yo voy a seguir con las cartas. Los evangelios son otra cosa y no me corresponde a mí. Pero bueno, entre ellos tenemos las cartas católicas, que ahí puse entre paréntesis universal, porque la palabra católico significa universal. Son cartas que no están dirigidas por ahí a una comunidad en concreto, sino a los cristianos universales. Y va más por el tema de la parucía o segunda venida. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, Jesús, cuando él estaba vivo, empezó a decir a su comunidad que el reino de Dios iba a llegar, iba a venir. Nunca dijo cuándo, ni cómo, ni
ni qué hay que tener en cuenta. Sí dijo, nombró estas enfermedades, estas guerras, los cataclismos, eventos cósmicos, por así decirlo, pero nunca hubo algo preciso. Pronto va a venir, o el reino ya está acá. Bueno, murió, resucitó, se quedaron los apóstoles, que tampoco sabían cuándo, pero decían, y el maestro nos dijo que pronto va a venir, y ya seguramente en un par de años va a estar. El tiempo pasaba, esta segunda venida de Jesús no llegaba, el reino no se establecía, o no caía como se imaginaban ellos. Entonces era como un poco desesperante también, ¿no? Porque si ellos que promovían que Jesús va a volver, y de repente los nuevos cristianos veían que se tardaba, y estos cuántos años hacen que vienen diciendo que Jesús va a venir, que Jesús va a venir, y todavía no llega, empiezan a hacerse cartas para motivar a esta esperanza, ¿no? A decir, bueno, no sabemos el tiempo, no sabemos cuándo va a llegar, puede que tarde un poco más, pero no perdamos la esperanza en esta segunda venida. Mientras, tratemos de seguir siendo buenos cristianos, haciendo el bien, no haciendo el mal, no, porque obviamente algunos cristianos ya ante ante ese no saber cuándo y el no ver que estaban pasando lo que decían, y empezaron a dejar la fe, ¿no? Pero bueno, acá nos aparece la primera carta, la carta a Santiago. Está bien, es de la primera generación, me pueden decir, está perfecto. Pero bueno, conocemos de Santiago, del que escribe. Puede ser Santiago el hijo de Alfeo, o Santiago el hijo de Zebedeo, pero se nos presenta como el hermano del Señor. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Gálatas, vamos a ir al texto de Gálatas, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Quien lo tenga y quiera leer, mande nomás. ¿Quiere leer otro? Yo lo tengo, pero si quiere leer otro, adelante. Hola. Sí, a ver, vamos. Repito, Gálatas, capítulo 1, versículos del 18 al 24. ¿Quién quiere leer? 3 años después fui a Jerusalén para... Más fuerte, no escucho. Más cerca, más cerca. No se escucha. ¿Quiere leer algún otro? 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Bien, Cefas o Pedro, acá está hablando Pablo a los cristianos de Gálatas. Es de voy a aclarar una cosa. Es de Galacia, no de Galicia. No. Galicia es la región española, ¿no? Porque les pasa a algunas personas que en misa he escuchado que decía los cristianos de Galicia. Pucha, yo digo la pucha. Pablo llegó hasta evangelizar en Galicia. Ahí fue Santiago. Claro, fue Santiago, no Pablo. Bien, Santiago Apóstol, por supuesto. Bien, acá Pablo les escribe a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, y les cuenta, justamente la carta de los Gálatas es donde Pablo se expresa, muestra más su personalidad, ¿sí? Y acá cuenta su experiencia, su conversión,
cuenta cómo perseguían los cristianos y de repente, ante un encuentro con Jesús, cambia su parecer. Bueno, tiene 3 años como de formación en cristianismo, podríamos decir. Y acá dice que va a Jerusalén a visitar a Pedro, pero lo recibe Santiago, el hermano del Señor. Por hermano del Señor podríamos decir que es pariente. Después podemos ver si era hermano de sangre, si era primo, si era un pariente más lejano, pero sí, es Santiago ese que se nombra, ¿vieron en los evangelios cuando dice, este no es el hijo de José el carpintero? Y no son su Sí. madre María y sus hermanos Santiago, Judas, José, Simón y sus hermanas. Bien, ese Santiago que se nombra en los evangelios sería este. Que Santiago queda como obispo de la iglesia de Jerusalén, o sea, el encargado máximo de la comunidad de Jerusalén, ¿sí? No obispo como lo conocemos hoy, pero sí que cumple esta función como de un poco de autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén. Ahora, y no tendría que ser Pedro por ser la persona más importante que se nombra en en los evangelios y eso, y entre ser familiar de Jesús y ser Pedro uno de los más importantes, y capaz que tiene más rango, por así decirlo, más importancia, Santiago, ¿no? Pedro no pierde su importancia, su fuerza en la comunidad cristiana, sino que la sigue manteniendo, pero es más evangelizador en otras zonas. Santiago es el que queda en la iglesia de Jerusalén. Pero bueno, Santiago, o supuestamente una persona que usa el nombre de este Santiago, es el que escribe esta carta. Por eso, acuérdense que el tema de la pseudonimia, o sea, no hay que pensar que Santiago mismo escribió a puño y letra la carta. Puede que haya sido otro, puede que haya sido un discípulo que utilizó el nombre de Santiago, ¿sí? Eso es muy común dentro de los textos bíblicos. Lo hemos visto con la primera alianza y en este caso se repite, por supuesto. Bueno, con Santiago estaba también el tema de, por supuesto, la segunda venida. Trataba de mantener a la comunidad, de que se mantuviera unida, de que no se dejara llevar por maestros falsos o falsos predicadores, como los llaman ellos, como aparecen en el texto. Y Pedro, más o menos, la primera carta de Pedro habla un poco de lo mismo. Justamente esta carta va dirigida a una comunidad de origen paulino, y él dice que escribe desde Babilonia. Ustedes, si toman la primera carta de Pedro, no la vamos a leer ahora, pero dice que escribe desde Babilonia. Ojo, aclaro esto, no es Babilonia la de la Mesopotamia, sino que desde Roma. Pero en esta simbología que usaban los judíos en su época, Roma, la que perseguía a los cristianos, viene a representar la nueva Babilonia, ¿no? El nuevo enemigo mortal de los judíos, de Israel, del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. Si hay mucha confusión, me dicen, paro y lo explico de vuelta o de otra manera. Eso sin miedo. Bien. También más o menos entre el 55 y el 60, y después aparece la segunda carta de Pedro que va en consonancia con la primera, es como que escribe muy relacionado a la primera, y habla sobre el día del Señor, ¿no? Sobre este día que vendría Jesús con el reino, que se va a instaurar el reino. Habla sobre ese día y motiva a la comunidad a mantener la fe. La carta de Judas, que también Judas se presenta como el hermano de Santiago, podría ser,
el pariente de Jesús, ya ahí estamos viendo que escriben dentro de la segunda generación, entre el 70 y el 80, pero no tiene formato de una carta dirigida a una comunidad. Perdón, no es una carta dirigida a una comunidad en especial, sino que tiene apariencia de ser una carta circular. No es un destinatario específico, sino que tiene que circular, una carta que circula entre las comunidades cristianas. Justamente, en este caso, como por ahí lo hace Santiago y lo hace también Pedro, alerta sobre estos infiltrados, sobre estos impíos que dicen, que lo llama, estas personas que no perdieron la fe o que desmotivan a la comunidad. Para nombrar un detalle, los evangelios ya empiezan a formarse en esta época. Yo no voy a hablar de ellos, casi se me escapa algo, pero bueno, es obviamente con este objetivo de mantener por escrito la memoria de los que fueron testigos oculares de Jesús. Bueno, los romanos no dejan de perseguir. En este caso aparece Domiciano, que es un emperador entre el 90 y algo, si no me equivoco, que es una de las persecuciones más sangrientas que hay. Y de ahí las persecuciones siguieron y siguieron y siguieron durante siglos. Bien, y nos faltan las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, que aparecen ya entre el 90 y el 95, vienen de la tradición joánica, de la escuela joánica, de esta comunidad de Juan, pero no hay que pensar, fíjense la fecha y recuerden la esperanza de vida que tenían en aquella época, no hay que pensar que Juan el apóstol haya escrito estas cartas y haya escrito el Evangelio y haya escrito el Apocalipsis. No, no, no. De su comunidad salieron, tienen un tono bastante parecido, cada escrito con sus diferencias, pero bueno, dentro de esta tradición joánica, un discípulo puso el nombre de Juan a las cartas, y ahí se habla del amor como el vínculo de la comunidad. Vamos a ir a eso. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Muchas de estas cartas católicas son cortitas, hasta se pueden leer todas de corrido. No tienen muchos capítulos, incluso alguna de las cartas de Juan no tiene capítulos, tiene solo versículos, entonces la hace más corta todavía. ¿Quién tiene? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Querés que lea? Dale. A los otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bien, perfecto, gracias, Lucre. Bien, ahí ya tenemos, incluso en la comunidad, fíjense, ¿no? Cómo va evolucionando esta imagen de Dios a lo largo de toda la Biblia. Este Dios que crea, que le habla a las tribus, que forma una comunidad, su propia tribu, que llama a un pueblo a la libertad, que a veces se pone celoso, pero quiere formar una alianza con él, con ese pueblo, que por este romper la alianza, el pueblo termina siendo dominado por otras naciones, pero que ese Dios nunca se olvida de la alianza y la vuelve a retomar. Y después con Jesús, que nos habla de un Dios misericordioso, y ya directamente tenemos un Juan que escribe en una de sus cartas que Dios es amor. Ya no se puede hablar de un Dios que, bueno,
te quiere pero te castiga, o que o que te pone a prueba. Dios es amor, y como hablamos hoy, el amor es libre, te respeta, te ama. Bueno, Pablo ya lo dijo, no hace alarde, no procede con bajeza, el amor es paciente, es servicial. Si no nos tuviera paciencia Dios, si no nos tuviera paciencia Dios. Pero bien, Juancito nos recuerda que Dios es amor, no hay otra cosa. Amor y algo más, no, es amor, y el amor lo es todo. Bien, seguimos. Y estas comunidades se van a notar incluso en los evangelios, pero en las cartas se nota más también, que estas comunidades empiezan a encontrarse con ciertas ideologías, ciertos pensamientos filosóficos, también religiosos, que, por ejemplo, está el gnosticismo, que es una de las primeras herejías, se le llama, un pensamiento que decía que todo lo material es malo y corresponde al mundo de las tinieblas, que todo lo espiritual, en contraposición, es bueno y corresponde al mundo de la luz, o sea que está en contra de lo material, está muy a favor de lo espiritual. Y acá es cuando empiezan las comunidades a discutir de que o empiezan a tener encontronazos con estos pensamientos de, bueno, a ver, Jesús, ¿era realmente humano o era Dios metido en un abrigo de carne? O si era un semidios como los griegos, o si era, qué sé yo. Por ejemplo, hasta algunos decían que en el momento de la crucifixión Dios se había ido de esa persona que se nombraba Jesús y que Dios no había muerto realmente en la cruz. Bueno, son distintos pensamientos que fueron apareciendo, que por ahí se malinterpretaban una cosa u otra, y llevaron a la comunidad a esto, a ir diciendo, bueno, a ver, nuestra fe se basa en esto, se basa en esto, se basa en aquello. Esto lleva un poco a la formación de nuestro credo, ¿no? En un momento, en el credo más largo, le decimos nosotros, el niceno-constantinopolitano, no el cortito que decimos siempre en misa, en nuestro credo, en ese credo decimos Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que va un poco en consonancia con esto del gnosticismo, diciendo Jesús, además de ser Dios, también fue hombre, y no es que fue o una cosa o más de la otra. Las dos naturalezas en la misma persona. Que bueno, en las cartas se nota eso. Incluso ustedes cuando lo vayan leyendo van a ver que Juan alerta, no solo Juan, en las otras cartas también, pero se alerta sobre esto y ahí empiezan a discutir o a motivar a la comunidad a, bueno, a decir, pará, nuestra fe es esta. Nosotros que Jesús también es hombre, que Jesús nació, murió como un ser humano, pero no deja de tener esa divinidad con él. Bien, hasta acá todas las cartas, las de Pablo, las católicas, las pastorales, la carta, la homilía a los hebreos. Los evangelios no los toco yo, los va a tocar Adriana más adelante, pero nos queda un libro más. Bien, pero no vamos a decirle Apocalipsis, porque Apocalipsis no es porque genere miedo, sino que es una palabra griega. Vamos a decirle en español, como corresponde, vamos a decirle el libro de la Revelación, conocido como el Apocalipsis. Pero bien, el Apocalipsis, ya les digo, nada tiene que ver con el fin del mundo, de que si nos va a caer un meteorito, de que si el coronavirus nos va a matar a todos, de que
no sé, de que el reino de Dios se va a instaurar a partir de la Tercera o Cuarta Guerra Mundial o por la Segunda Guerra Fría, no sé. Pero el libro de la Revelación no va a eso. El libro de la Revelación tiene otro sentido y mucho más lindo, no es nada catastrófico ni nada terrorífico, como se usó lamentablemente durante siglos y siglos en la iglesia. La escribió un Juan, de esta comunidad juánica. Él dice, Juan escribe, otro Juan, no sabemos si es el de las cartas, por cómo escribe, por eso se sabe, ¿no? Un Juan que está preso en la isla de Patmos, lo expresa así, que escribe desde ese lugar, ¿no? No sabemos si Juan es el nombre o si usa el Juan como una pseudonimia, pero él tiene una profecía. Justamente el Apocalipsis es un libro profético dentro de la Nueva Alianza, y al ser una profecía, tiene una visión, como ocurre en el libro de Daniel, en la Primera Alianza. Él dice que tiene una visión sobre el futuro, pero que en realidad no es el futuro. O sea, nosotros vamos a ver y a saber que él no habla del futuro, sino que habla del presente que están viviendo los cristianos. ¿Sí? Pero lo ve como si fuera algo a futuro. Pero es justamente el lector de esa época sabía que lo que estoy leyendo, esto es lo que nos está pasando ahora. Nos están persiguiendo. Bien. Esto está dentro del género literario que es la apocalíptica, del género apocalíptico. Y recordemos que el género apocalíptico está lleno de simbolismos. No hay que tomar nada literal, pero nada. O bueno, una parte sí, pero en este simbolismo hay mucho de lo que se dice que quiere decirse otra cosa. Ojo con eso. Por eso se metió mucho miedo o hay mucho susto cuando se habla del apocalipsis. O es uno de los libros más buscados para, por ejemplo, fundamentar el coronavirus. Bien, entre esos simbolismos hay colores, números, objetos, ropas, títulos que se usan, que simbolizan algo. Por ejemplo, el cordero, ¿no? Cuando se habla del cordero sacrificado, obviamente sabemos que se habla de Jesús. Muy bien. Y esta profecía justamente habla esto de este día del Señor, de este día que Jesús viene, de esta venida de Jesús, de esta instauración del reino, lo que los profetas decían del día de Yahvé. El día de Yahvé, en este caso, tenemos el día del Señor, o sea, el día de Jesús, ¿sí? El día de Cristo. Pero es más un consuelo ante la persecución. ¿Por qué? Porque el Cordero triunfante, el Cordero que va a triunfar ahí mismo en el Apocalipsis, va a estar, y los cristianos que dieron testimonio, o sea, que dieron testimonio por medio de su martirio, o no, por medio de sus pesares, de ser perseguidos, de ser calumniados, triunfarán junto con él. O sea, es más de esperanza, no es para decir, bien, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Sino para decir, a ver, la persecución va a estar, sí, porque es un mensaje que a muchos no le va a gustar. Pero a pesar de eso, la persecución en algún momento se va a acabar. El Imperio Romano desapareció. No sé qué otros reinos han perseguido al cristianismo y desaparecieron. O por lo menos cambiaron su actuar. La persecución va a detenerse. Este libro podría ayudar mucho a las personas que están siendo, los cristianos que están siendo eliminados en Medio Oriente, en África, que sufren persecución. Que recuerden esto, como Roma perseguía a los primeros cristianos, eso va a parar, eso va a pasar, que Dios no se olvida, Dios no nos abandona. Parece que el mal
como aparece en el libro, ¿no? Parece que el mal está ganando, que va a ganar, pero al final se da vuelta todo y termina triunfando el bien, que tiene un sentido. A ver, no porque Dios quiera que nosotros padezcamos y suframos la persecución, sino de decir, tener la convicción de, bueno, a ver, yo creo en un mundo justo, yo creo en un mundo en libertad. Y bueno, a ver, eso me puede costar la vida, como le pasó a Jesús, como le pasó a tantos otros. Hay gente que cede ante eso. No está mal. Por ahí su fe o su fortaleza personal no es tan firme. No sé, yo no la puedo juzgar, no me corresponde a mí. Y Dios no lo va a juzgar tampoco. Él sabrá qué hace, o esa persona sabrá qué hace. Pero ante estas persecuciones decir, bueno, a ver, esto va a pasar. Y si yo muero antes de que termine, el que me sigue, capaz que vea que esto se acaba. Y hay que seguir animando y animando. Y sí, en momentos difíciles es donde se prueba todo, ¿no? El cuero de mejor calidad es el curtido. Pero bueno, no es alentador, por supuesto, el saber que te van a perseguir, y no es un panorama muy lindo. Pero acá tenemos un libro que te alienta a seguir, que el mal va a pasar. Dios es amor, nos dice Juan.